Saludo inmediatamente a Juan Manuel Charri. Él es abogado, experto en Derecho Constitucional. Doctor Charri, gracias por estar con nosotros aquí en Cambio de Tema. Y bueno, ¿usted qué nos puede decir con relación a esta noticia que se ha conocido hoy, esta posible investigación y formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro? Paola, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a usted y a quienes nos acompañan. Yo diría que hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que hay un tema constitucional en el sentido que una vez que se demuestra que hay violación de topes de campaña electoral, lo que corresponde es la pérdida de investidura para el caso de los congresistas y la pérdida del cargo para el caso del presidente de la República, que debe ser decretada a través del trámite de un juicio político por indignidad en el Congreso de la República. Lo que hace el Consejo Nacional Electoral es una investigación administrativa, en el sentido de hacerle auditoría a la financiación de las campañas, lo puede hacer en cualquier tiempo y pedir explicaciones como lo va a hacer hasta ahora. Dicho en otras palabras, nos encontramos en el trámite ante el Consejo Nacional Electoral, donde va a pedir explicaciones para que le expliquen lo que considera que pueden ser irregularidades, de manera que aún no se ha decretado la violación del tope, sino que se va a oír en ejercicio del derecho de defensa, muy probablemente al gerente de la campaña e incluso es posible que al presidente de la República. Si las explicaciones no son satisfactorias, pues podrá decirse que se violó el tope, podrá imponer sanciones como multas, reembolso de recursos al gerente de la campaña y en el caso del presidente, compulsar copias a la comisión de acusaciones. Hay que decir también, Paola, que hay un régimen penal para la violación de topes electorales que correspondería investigarlo pues a la Fiscalía General de la República y a los jueces penales para el gerente e incluso para el candidato, y en el caso que el candidato estuviera en curso, pues también iría a la comisión de acusaciones. Sí, ahí hay un punto bien importante, doctor Charri, usted ya lo mencionaba, y pues es que la razón, el motivo de esta ponencia o de esta solicitud para abrir pliego de cargos y además investigar formalmente a la campaña, pues tiene que ver con esa violación de topes electorales. Esto es un delito, digamos que relativamente nuevo en Colombia, y pues quisiera que nos explicara eso, porque pues en otras campañas anteriormente pues hemos visto que siempre se violan esos topes o no se reportan todos los aportes que se hacen por parte de las campañas, y ahora porque sí es un delito, porque eso sí podría generar esas sanciones o incluso esa pérdida de investidura. Bueno, son tres responsabilidades diferentes que se han hecho en tiempos diferentes. Tal vez fue la ley 1886 la que incluyó los delitos de violación de topes. Tenemos una responsabilidad administrativa en el Consejo Nacional Electoral, un efecto constitucional que no es propiamente una sanción administrativa, ni es una sanción, digamos, penal, sino que es una regla de juego electoral, y es que deben competir en igualdad de condiciones todos los candidatos, deben tener los topes de financiación, y si hay una violación exagerada y abrupta, ha dicho la Corte Constitucional, de esos topes electorales, pues la competencia sería indebida y corresponde que pierda el cargo la persona que ganó saliéndose de las reglas de juego. No es en el caso constitucional, no es una regla automática, tiene que valorarla el Congreso de la República, y la Corte ha dicho que tiene que ser una violación desproporcionada para guardar así el principio de proporcionalidad y racionalidad. Dicho en otras palabras, una violación de unos pocos millones en los topes por un error contable, por un gasto pequeño, no daría la pérdida del cargo. Pero si hubo, digamos, la intención de competir con más recursos, sacando ventaja, violando la norma, pues lo que corresponde es la pérdida del cargo. El delito penal fue establecido básicamente para que no haya financiación ilícita, que no tiene que ver con los topes, sino financiación de grupos ilegales, que no haya gastos que no se reportan, que generalmente responde el gerente, y la violación de topes también como un tema penal, como sanciones para los que están en el staff administrativo e incluso para el presidente, pero vía, en el caso del presidente, comisión de acusaciones. Sí, ahí pues también entonces el Consejo Nacional Electoral tendría que darle traslado a la Fiscalía, que sería pues la que investigaría el tema en materia penal. Pero entonces yo quiero preguntarle, doctor Charri, ya para pasar con nuestros siguientes invitados, pues sobre esa
esa preocupación que hay también por parte del presidente, que él dice que quieren tumbarlo, que acá se está generando un golpe de Estado, o se podría generar un golpe de Estado, y es ¿por qué el Consejo Nacional Electoral? Usted nos puede pues, explicar lo más práctico posible, lo más pedagógico que se pueda, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral también abriría una investigación contra el presidente cuando él tiene pues el fuero y quien debe investigarlo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara? No, el Consejo Nacional Electoral lo que está haciendo es auditando las finanzas de la campaña, que afectan, por supuesto, al candidato y en virtud del debido proceso, pues seguramente oirá y permitirá que haya ejercicio del derecho de defensa. Lo ha hecho en el pasado y son parte de los controles de un Estado de Derecho. Yo creo que el presidente se equivoca hablando de golpes blandos. Si se tiene en cuenta que en el pasado se han hecho investigaciones a las campañas de Iván Duque, de Juan Manuel Santos, e incluso de Ernesto Samper en su momento se hizo en la comisión de acusaciones. Lo que corresponde es demostrar que la campaña se ciñó a las reglas, que cumplió con todos los requisitos y que compitió con lealtad frente a los otros candidatos en la carrera presidencial. Hablar de golpes blandos porque funcionan los controles del Estado de Derecho que tienen y dan la oportunidad para que se ejerza el derecho de defensa, en mi opinión, es un error y es una salida política a un procedimiento jurídico. Es decir, aquí lo que debería hacer también sería pues trasladar el expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que ya entonces esa instancia sea la que decida si se investiga o no el presidente. En cualquier caso, el presidente con esta investigación. Yo diría, Paola, que aún no. Estamos hasta ahora en el trámite. Hasta ahora estamos radicando la ponencia para pedir explicaciones. Falta que las explicaciones sean recibidas y que el Consejo Nacional las evalúe para determinar si sí hubo o no violación de topes. O sea, estamos a un par de pasos de distancia de llegar a la Comisión de Acusaciones por este tema, porque ya la Comisión de Acusaciones tiene denuncias ciudadanas por el mismo tema que se están tramitando. ¿Y eso cuánto se puede demorar? Bueno, el 13 de junio se debe resolver la primera acusación y allí la Comisión de Acusaciones tiene término para presentar o no acusación por violación de topes, denuncia ciudadana, para que la Cámara evalúe si acusa o no al presidente por ese tema, con otras pruebas que se presentaron en ese proceso. Bueno, pues doctor Juan Manuel Charri, muchísimas gracias por habernos dado este punto de vista. Que tenga usted una feliz tarde. Gracias, feliz tarde para todos. Vamos a seguir hablando con más analistas expertos sobre este tema porque es importante pues escuchar muchísimas voces, opiniones y sobre todo pues conocer de la voz de los expertos el alcance, como ya lo hemos mencionado, de esta noticia que se conoce hoy desde el Consejo Nacional Electoral. Saludamos a esta hora a Alfonso Portela, él es abogado, es ex registrador y consultor electoral también. Doctor Portela, desde su punto de vista, desde su perspectiva, ¿cuál pues puede ser el alcance de esta decisión? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el presidente? ¿Qué va a pasar con el señor Roa, que pues fue gerente de la campaña y también está vinculado en este proceso? Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo a todos los integrantes de esta mesa. Aquí, como decía el doctor Charri, hay que tener en cuenta varios escenarios. Si estamos frente a una indagación preliminar, si estamos frente a una investigación formal y si estamos frente a unos pliegos de cargo. Como decía el doctor Charri, yo creo que estamos frente a una investigación preliminar que puede dar como consecuencia que se abra la investigación formal. En este caso, se tiene que separar dos escenarios. En lo que tiene que ver con el señor presidente de la República, que sería la comisión de acusaciones la que determine cualquier tipo de responsabilidad. Y en cuanto al gerente, auditor y tesorero, puede el Consejo Nacional Electoral, porque es un proceso sancionatorio, adelantar las investigaciones e imponer las sanciones si hay mérito para eso. Si se trata de los topes única y exclusivamente, pues la ley 996 de 2005 establece que dentro de los 30 días siguientes a la declaratoria de la elección, esa investigación se adelantaría. Quiere decir que si no se hizo dentro de esos 30 días, en lo que tiene que ver exclusivamente con los topes, ya ese término feneció. Pero como hay otros elementos de acuerdo a los informes de prensa, que pueden ser financiación con fuentes prohibidas,
pues esta sí no está sujeta a esos 30 días y se puede continuar con la investigación por parte del Consejo Electoral con respecto a los no aforados y con respecto al presidente de la República en la comisión de acusación en la que tiene que continuar para establecer si existe alguna responsabilidad. Sí, doctor Portela, en el caso de violación de topes, específicamente, digamos, ese cargo, ¿cuáles serían esas sanciones y a quiénes la aplicarían? La ley tiene establecido multas, devoluciones, en fin, del tema de la reposición, pero básicamente tiene que ver es con asuntos económicos. Ese es el escenario de sanción que tiene establecida la ley con respecto a la violación de topes. Sí, hay un punto también importante y quisiera que regresáramos, por favor, al primer trino que puso el presidente Gustavo Petro y es que pues él habla y lo que se ha conocido hasta ahora en el borrador de esa ponencia, pues también está establecido este elemento de los gastos después de que se terminara la campaña, que pues son los que tienen que ver con el pago a los testigos que estuvieron presentes en el conteo de votos. El presidente pues dice que estos pagos son presentados como si fueran dentro de la campaña, pero que estos se hicieron después, porque se hacen después de que pues las personas salieron a votar. Pero pues aquí también hay un tema y es que pues de un momento a otro no se cuenta con la plata, sino que los partidos desde antes tienen que pues cuadrar eso. Ahí tiene razón el presidente en que estos son gastos posteriores o sí se pueden investigar como si hubiera sido un gasto dentro de la campaña, doctor Portela. No, son gastos de campaña en la medida de que toda la tarea y la ejecución y el trabajo se realizó fue para la campaña. Entonces, una cosa es que se haya diferido el pago por las razones que hayan tenido, pero no por el hecho de pagarlos posteriormente se pueden considerar como gastos que no fueron de campaña, no. Lo que se ejecute dentro de la campaña, independientemente de que posteriormente se pague, porque si no tendríamos el escenario donde muchas veces hay una compensación de cuentas y entonces no los podríamos tener como gastos de campaña porque simplemente la operación financiera se realizó por fuera de los tiempos de campaña, no, esos son gastos específicos de campaña. Bueno, y aquí también le quiero preguntar a usted, pues como experto, sobre esto que el presidente está advirtiendo de una ruptura constitucional, un golpe blando, un golpe de Estado. Todo este proceso podría terminar para usted en que el presidente tenga que pues abandonar su cargo, que tenga que perder, digamos, esa o que se declare nula su candidatura y que pueda pues salir de la presidencia. ¿Esto puede pasar? Pues falta mucho para que se den todos los elementos. Aquí se está agotando un procedimiento que está establecido en la ley. O sea, esto no es nuevo. Yo tuve la oportunidad de ser apoderado del señor presidente Santos en varios procesos. Estuve atendiendo también a gerentes, auditores y tesoreros, tanto de campaña 2010 como 2014. Esto es un procedimiento establecido y de aquí a que llegue a una sanción de esas características, falta mucho por recorrer. Entonces, yo creo que esto se trata de la investigación financiera, como está establecido en la ley, de los manejos financieros de las campañas, porque así lo tiene establecido tanto la Constitución como la ley que desarrollan este tipo de Entonces está exagerando el presidente. Yo creería que sí, porque falta mucho porque las responsabilidades hay que establecerlas de acuerdo al comportamiento de cada una de las personas. Uno tiene que saber qué hizo el gerente, qué hizo el tesorero, qué hizo el auditor, en fin, qué hizo el candidato, porque ahí pueden haber muchos elementos que ni siquiera tocan al candidato. Pues bien, doctor Alfonso Portela, exregistrador, abogado y consultor electoral, gracias por haber estado con nosotros en Cambio de Tema. Muy importante también su análisis. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Gracias, hasta luego. Seguimos escuchando más voces de expertos y por eso quiero saludar a esta hora a Fabio Umar. Él es abogado, también experto en derecho penal. Abogado Umar, ¿cuál es su opinión con relación a este caso? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola. Por supuesto, muchas gracias por la invitación. Siempre es muy gustoso estar con ustedes. Bueno, aquí, como lo han explicado los otros expertos, hay, digamos, muchos estancos por resolver. Está el tema típicamente procesal electoral en el Consejo Nacional Electoral. Ahí habrá algunas consecuencias. Sin embargo, desde lo penal, que es lo que a mí me corresponde y para lo cual me han invitado, uno tiene que ser franco y honesto. Ese tipo de irregularidades, las que se están ventilando en el proceso electoral, pueden acarrear, pueden ir parejas, pueden tener un espejo, si se quiere, con temas netamente penales, netamente penales. Por ejemplo, la falsedad en documento. Por ejemplo, mover documentos falsos. Por ejemplo, mover cantidades importantes de dinero en efectivo. Ello puede constituirse al menos indiciariamente, como elementos suficientes para iniciar investigaciones penales. Entonces, uno no puede extrañar que la Fiscalía General de la Nación, con base en los hallazgos que adelanten otras autoridades, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, decida iniciar este tipo de, o adelantar este tipo de investigaciones. Pero al presidente, porque el presidente tiene el fuero, ¿no? Claro, el presidente tiene fuero, pero solo el presidente tiene fuero. La corte, digamos, la fiscalía iniciará unas investigaciones. Si encuentra que dentro de las investigaciones hay personas que tienen o gozan de fuero por X o Y circunstancia, el presidente es una de ellas, por supuesto, pues habrá de compulsar las copias necesarias para que sean las autoridades las competentes para investigar. Pero así como el presidente tiene fuero, por ejemplo, Roa no lo tiene. Roa no tiene fuero. Y Roa podría ser citado a imputación de cargos penales si se encontrare que al interior de esos procesos administrativos de régimen electoral se encuentran pruebas al menos indiciarias de que se han cometido delitos. Por ejemplo, insisto, el típico, la falsificación de documentos. Supongamos, esto es en gracia de discusión, a mí no me consta nada de esto y nada de esto se ha dicho, pero podría pasar que algunos dineros hubieran entrado en efectivo y se hubieran alterado libros contables, registros, documentos, asientos contables de la campaña. Pues ahí habría una falsedad documental. Y en ese caso, abogado Fabio Mar, ¿cuáles serían las penas para quienes pues no gozan del fuero que sí tiene el presidente, que podrían enfrentarse a procesos penales en la fiscalía? ¿Cuáles podrían ser esas penas? Bueno, no, la pena depende del delito. Por ejemplo, los delitos de falsedad documental son delitos de muy, muy baja pena en general. Entonces, allí no habla de penas que realmente son de meses o incluso de un par de años en algunos casos. Cosa distinta es, por ejemplo, si se determina que hay un delito de enriquecimiento ilícito o concierto para delinquir o lavado de activos. Por ejemplo, estoy poniendo ejemplos. Entonces, allí uno podría encontrar, sin lugar a dudas, penas que pueden llegar a la década. Ahora, esas mismas penas aplican al presidente de la República. Lo que pasa es que quien investiga y juzga es distinto. El Código Penal es el mismo. El que cambia es el Código de Procedimiento Penal. Sí, hay otro punto y es justamente pues lo que mencionábamos con relación a la violación de los topes, que pues seguramente usted como abogado penalista nos puede explicar mejor por qué eso se definió como un delito. Si no estoy mal, desde el año 2017 se estableció pues que también la violación de los topes era considerado o se iba a considerar como un tema penal, un delito, y pues a partir de ese momento es que las campañas pues tienen que mantenerse al margen y mantenerse al límite de lo que pueden recibir como aportes. Sí, así es considerado un delito. Es considerado un delito desde hace varios años, se consideró que saltarse los topes, recordemos que para cada escalafón, si se quiere, lo que estoy diciendo no es técnico, pero es explicativo, para cada escalafón habría un tope electoral. No es lo mismo la campaña presidencial que la campaña, por ejemplo, de Senado, que la campaña de un consejo o de un edil, no es lo mismo. La ley ha determinado unos topes
que son el máximo de dinero y aportes que se pueden invertir en la campaña, porque es una manera de hacer las reglas justas. Imagínense un edil que pusiera 30.000 millones de pesos, pues por supuesto habría una desventaja evidente junto con otros ediles que no tienen ese presupuesto, o un senador que la campaña le invierta 50.000 millones de pesos. Eso desfiguraría una serie de principios importantes de la democracia. Entonces, para la campaña de presidente se ha impuesto por parte de la autoridad competente, el Consejo Nacional Electoral, la registraduría y en general todo el aparataje estatal que se encarga de las elecciones, se ha propuesto unos topes. Si esos topes se sobrepasan, hoy ese sobrepasarse los topes se ha considerado como un delito, valga la redundancia, lo que estoy diciendo no es técnico, un delito penal, es decir, que tiene una sanción penal criminal. ¿Por qué? Porque se considera que es grave, se considera que es sumamente grave, Paola, que una persona invierta demasiado dinero allí. Sí, abogado, lo mencionábamos previamente con relación al trino que pone el presidente, el mensaje que él está enviando y pues él asegura que pues también hubo donaciones a partidos por parte de, por ejemplo, la empresa Keralty, al Centro Democrático, que pues es esta farmacéutica gigante multinacional que también pues ha sido mencionada por haber aportado a quienes estaban en el debate de la reforma a la salud y que pues ahí sí esas prácticas no las consideran irregulares ni pues prohibidas por la ley. ¿Qué se puede explicar sobre esto? Es justamente la diferencia que usted estaba planteando entre los aportes que se reciben por parte de congresistas o de gobernadores o de alcaldes y los aportes que se reciben en una campaña presidencial. Claro, no, digamos, cualquier límite que se rompa, pues afectaría en principio los topes propuestos, no importa si es para presidente, senador, no importa, digamos, ahí hay unos límites que no se deben sobrepasar. El problema es que, por supuesto, al estar el presidente de la República, y no cualquier presidente de la República, en el cargo que está, hace que su campaña se escrute con una mayor intensidad. A nadie le interesa escrutar la campaña, por ejemplo, del candidato que quedó de terceras. ¿Por qué? Porque no ganó. ¿A quién interesa? Al Estado en general no le interesa andar escrutando a personas que no accedieron al poder. El poder, en cambio, sí tiene que ser transparente. Y parte de la transparencia, y el poder lo ejerce en este momento el presidente de la República, es decir, un señor que por 4 años se llama Gustavo Petro, pero antes podía llamarse Iván Duque y en 4 años puede llamarse Pedro Pérez. Hay que escrutarlo intensamente. Eso es lo que está pasando en este momento, que no es amable, no es grato. Es que desde luego que el presidente le tiene que incomodar porque le están afectando su campaña política, que puede tener consecuencias incluso penales, como lo expliqué, para ciertos personajes muy cercanos a su corazón y a su gobierno. Uno de ellos, presidente de la compañía más importante del país, como es Ricardo Roa. Entonces, claro, el presidente, por supuesto, muy a su estilo, está diciendo que a él sí y a los demás no. Por supuesto que a él sí y a los demás no, porque es que él ganó. Si él hubiera perdido y estuviera ahorita de presidente, qué sé yo, Pedro Pérez, pues por supuesto que el mismo senador Gustavo Petro le estaría haciendo una muy severa escrutinio, muy severo evaluación a ese presidente. Eso está bien, a uno le puede molestar, al presidente le puede incomodar, pero uno no puede decir que cuando las instituciones están operando es que está mal. Otra cosa es que uno viera que ya el presidente está sancionado, cosa que no ha pasado. Estamos muy lejos de ese escenario. Hasta ahora se está radicando una ponencia en el Consejo Nacional Electoral, ponencia que ha de ser debatida en sala plena, luego de ello se debe abrir a pruebas, luego de eso o sea, falta mucho, Paola, para que el presidente esté hablando aquí de golpe blando, de persecución. Claro, entonces aquí digamos que la conclusión que nos han dado pues nuestros expertos y a quienes ustedes han escuchado en vivo, pues es que esto es un trámite, que hay que hacerlo porque hay unas denuncias, hay unas pues sospechas de unas irregularidades que se pudieron haber cometido en la campaña y pues hay que hacer la auditoría porque eso es lo que le corresponde a la autoridad, que en este caso pues es el Consejo Nacional Electoral. Abogado Fabio Umar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues por habernos también dado su punto de vista desde el tema penal.
Un abrazo, feliz tarde para todos, qué grato estar con ustedes. Gracias a usted. Y bueno, también está con nosotros conectada Carolina Rico, ella es codirectora de estudios parlamentarios de la Universidad Externado y también pues una persona que sabe mucho de estos temas. Doctora Carolina, usted ha escuchado, no sé si alcanzó a escuchar desde el principio a nuestros invitados, pero básicamente lo que ellos han dicho es que el proceso pues va a tardar un montón, que esto apenas está empezando, apenas se está radicando una ponencia en el Consejo Nacional Electoral y la investigación pues puede tardar, pero más allá de que pueda tardar, pues es un simple trámite que hay que hacer porque se recibieron denuncias y hay serios indicios de lo que podría ser tanto la violación de los topes electorales como los ingresos pues irregulares a la campaña. ¿Coincide usted en que aquí pues estamos hablando de apenas una primera parte de todo un proceso administrativo que apenas empieza? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En efecto, estamos frente a un proceso que apenas inicia y es un proceso que tiene múltiples, digamos, o tiene que ser visto desde varias ópticas, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que decir aquí es que pues se inicia una investigación, el sujeto investigado de alguna manera o el objeto de la investigación es la campaña como tal. Y la campaña presidencial en este caso pues tiene un llamado a responder frente al Consejo Nacional Electoral por todo lo relacionado con la financiación de la campaña y todo el tema de gastos. Y eso es el gerente de la campaña. Eso no quiere decir que no haya ningún tipo de responsabilidad de otro tipo de actores, y en este caso me refiero principalmente a donde el candidato, en donde de acuerdo con pues con la legislación vigente, el candidato tiene de alguna manera una responsabilidad solidaria precisamente por todo este tema de la violación de topes de financiación de la campaña. Digamos, en primer lugar, eso es lo que tendríamos que decir. Es el inicio de una investigación. Esto es el inicio, no quiere decir que en efecto son responsables ni que esté comprobado. Hay unos indicios que llevan a la necesidad de agotar todo un procedimiento administrativo para determinar si en efecto se violaron los topes de financiación o se recibieron recursos prohibidos, la famosa financiación ilícita, como si hubieran, por ejemplo, hubieran hecho giros personas jurídicas a la campaña presidencial. Eso es lo primero que uno tiene que decir. En cuanto al tema del presidente de la República, pues también tenemos que precisar que él goza de fuero. Que él goza de fuero, y el fuero no quiere decir que no esté llamado a responder. Lo que pasa es que tiene un juez especial. Por supuesto que la violación de los topes de financiación o recibir financiación prohibida puede ser sancionada de múltiples maneras. Entonces, ¿cómo se sanciona en el evento luego de agotar todo el proceso administrativo de presentación de pruebas y descargos y demás? En el evento que hubiera lugar a responder, pues hay distintos tipos de sanciones. Por un lado están las sanciones que recaen sobre la campaña y que pueden consistir en la imposición de multas o en la devolución de recursos que recibieron por concepto de financiación de la campaña. Pero hay que decir también que la violación de los topes de financiación da lugar a la pérdida del cargo, pero del candidato, en este caso el presidente de la República, pero la pérdida del cargo no es automática, es decir, comprobada que hubo violación de topes, el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para decretar la pérdida del cargo, sino que en virtud del fuero que tiene el presidente de la República, será un proceso que tendrá que agotarse con la participación o con el inicio más bien del Congreso de la República, por la Comisión de Acusaciones, por la Cámara de Representantes, luego la Comisión de Instrucción en el Senado, y él podría ser objeto de ser sancionado, digamos, por indignidad política con la pérdida del cargo, porque así lo contempla tanto la norma especial de la campaña presidencial como la Constitución política. Mire, profesora Carolina, estamos recibiendo hasta ahora muchísimos comentarios a través de nuestro chat en YouTube. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a esta hora en vivo en nuestro chat, en nuestra plataforma de YouTube.
y que nos dejan pues sus opiniones, como por ejemplo Diego Pérez, que dice: ¿cuál golpe blando? Manada de corruptos, dice que el cambio. Dice Rodolfo Rodríguez: ¿solo invitados de la derecha o del centro? No, no señor, no señor Rodolfo, no son invitados ni de la derecha ni de la izquierda, son expertos, analistas desde la academia y desde el derecho, pues que nos ayudan a entender un poco el alcance de esta noticia. Dice Nati si todos los presidentes hubieran sido tratados de la misma manera, nadie estaría saltando por eso. También asegura Isaac Peregrino Candelo: esta entrevista se la hacen a todos los de la oposición para crear bulla. Dice Nati también: sí, estoy de acuerdo que se investigue, pero entiendan ustedes también que el CNE no es confiable por las personas que lo conforman. Lice de Herrera: financiación ilícita como la de la ñeñe política. También asegura Juanzo Escalari: petristas, entonces, ¿qué quieren? ¿Que no se investigue? Sean críticos, este es el cambio. Por supuesto que aquí recibimos todas tus opiniones, todos tus comentarios. Es importante pues escuchar la voz de los expertos para que se entienda un poco pedagógicamente en qué consiste este trámite, esta investigación, pues que está apenas arrancando, como ya lo han dicho todos nuestros invitados, que se puede demorar y que además pues no va a terminar en lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro, que puede ser, digamos, una destitución de él, no en el Consejo Nacional Electoral, porque quien lo investiga, quien tiene pues la competencia para decidir si el presidente pues es culpable o no, es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Profesora Carolina Rico, hablemos sobre justamente los delitos que se están investigando aquí. Ya nuestros expertos también nos están pues ampliando un poco más lo que pudo haber sido esa irregularidad y sobre lo que esa ponencia pues tiene indicios. Son la violación de topes y la entrada de ingresos ilícitos, la presunta entrada de ingresos ilícitos a la campaña. Sobre la violación de topes, pues se habla de lo que aportó FECODE, lo que aportó la USO y lo que aportaron otras personas a la Colombia humana. ¿Esto por qué es irregular? ¿Por qué aquí se está hablando de una violación de topes o una posible violación de topes? Ok, entonces yo, digamos, Paola, recopilando un poco y oyendo los comentarios que te llegan en este momento, lo primero que hay que decir es que se inicia la investigación y que en Colombia rige el principio de presunción de inocencia. Investigar no significa condenar, pero si hay motivos que dan lugar a que pueda haber algún tipo de irregularidad, pues es responsabilidad del Estado en sus diferentes facetas abrir la investigación. Y que yo creo que los ciudadanos eso es lo que debemos esperar, ¿no es cierto? Claro, que esas investigaciones cuenten con todas las garantías, debido proceso, derecho de defensa, transparencia y demás. Pero entonces nosotros con lo que está sucediendo con el Consejo Nacional Electoral, pues no implica una condena, ¿no es cierto? No implica una condena per se. Y la competencia, al final, el Consejo Nacional Electoral lo que está haciendo es adelantando la investigación que le corresponde. Entonces, varias cosas. Hay que decir que la financiación de campañas da lugar a investigaciones de diferente naturaleza, para que me entiendan. Entonces, por un lado, constituye una falta administrativa de la cual conoce el Consejo Nacional Electoral y que, repito, de comprobarse que se recibieron recursos de personas que la ley prohíbe. Por ejemplo, en una campaña presidencial no se pueden recibir recursos de personas jurídicas, de personas extranjeras. Las personas jurídicas que sería el caso seguramente del abuso y demás, las personas jurídicas no pueden hacer aportes a las campañas presidenciales. Ya explico por qué. Y lo otro es que se superen los topes de financiación. Hay un total, el Consejo Nacional Electoral fija cuál es el valor total de lo que puede costar una campaña electoral. Entonces, las campañas no pueden superar ese monto establecido. ¿Por qué razón? Digamos, lo primero es que la financiación es un mecanismo que en Colombia cumple dos funciones, la financiación de campañas. Por un lado,
garantizar la igualdad, ¿no? Que una persona que tiene más o menos recursos, pues no se vea favorecida porque tiene más o menos recursos. Entonces se le establece un tope para que todos compitamos en igualdad de condiciones, primero. Y en segundo lugar, pues hay que decirlo, que esta regulación de la financiación de campaña también lo que pretende es que no haya cooptaciones por parte de grupos al margen de la ley, cooptaciones por sector privado, para que quien ejerza pues represente el interés general y no un mandato individualizado, si me lo permiten decir así. Entonces, eso es el rol que cumple la financiación de campañas. Y precisamente para acabar las diferencias y que cualquier persona tenga muchos recursos o tenga pocos recursos, pueda ejercer su posibilidad de ser elegido, de ser candidato y ser elegido presidente de la República, además de los topes, hay que decir, la campaña presidencial es, ¿cómo diría?, preponderantemente o primordialmente pública. De una campaña que me cuesta el 100%, el 80% de los recursos son aportes públicos, son dineros públicos, para que, pues, insisto, una persona con recursos o sin recursos pueda ejercer su candidatura en condiciones de igualdad. Esa es la razón principal y por esa razón, en el fondo lo que estamos garantizando es que todos puedan ser elegidos, que quien cumple con los requisitos de idoneidad pueda ser elegidos, más allá si tiene recursos o no. Pero ahí hay un punto, profesora, permítame la interrumpir, hay un punto y es que sí te permite que se hagan esos aportes a través de los partidos, es decir, en el caso de FECODE o de la USO, si era legal o digamos que ahí no habría irregularidad, si se comprueba que la plata llegó directamente a la Colombia Humana y no a la campaña del presidente. Entonces, ¿por qué esa como triangulación? ¿Por qué se tiene que hacer? No, pues porque yo debo decir que estos son derechos políticos, ¿no es cierto? Y pues todos lo pueden ejercer y por lo tanto, pues cualquiera podría aportar recursos a su partido político. Es que eso es viable, que yo pueda aportar un partido político. De hecho, hay, digamos, la campaña que tiene mayores restricciones es la campaña presidencial, porque es ahí donde no pueden hacer aportes personas jurídicas. En otro tipo de campaña sí es viable siempre y cuando se trate de personas jurídicas naturales. Entonces, digamos que eso también hace parte de ese ejercicio al derecho político y es que yo esté afiliado y haga aportes a ese partido político. Pero precisamente, y regreso, hay unos topes y esos topes los tienen que respetar todos. Quien tiene más o menos para eso cuenta con la financiación estatal, pero hay que decir además que el aporte de los particulares también está limitado. Si yo no recuerdo mal, un aporte de un particular no puede superar el 2% del total de la campaña política. Entonces, también tiene una limitación. Eso es lo primero que hay que decir. Ahora bien, precisamente, te señalaba hace un momento, el desconocimiento de los topes o recibir donaciones o dineros prohibidos, pues por eso se sanciona, porque estamos protegiendo un interés superior, que es la igualdad, que es la transparencia y es que todos puedan competir en igualdad de condiciones. El punto es que esas faltas dan lugar a diferente tipo de responsabilidad. Y como te decía hace un momento, por un lado dan lugar, constituyen falta administrativa que la conoce y la sanciona el Consejo Nacional Electoral, pero también da lugar a la comisión de delitos, han sido tipificados como delitos y pues van por la justicia ordinaria para ser sancionada como delito con penas privativas de la libertad. Digamos que esos son los escenarios. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es cuál es el sujeto llamado a responder para determinar quién es la autoridad competente para conocer el caso. Entonces yo creo que es apresurarnos un poco, yo creo que no nos debe generar duda ni nos debe alterar que el Consejo Nacional Electoral haga lo que le corresponda. Y no con esto estamos diciendo que en efecto entraron recursos prohibidos y se violaron los topes de financiación. Eso lo tendrá que decir la investigación. Y hay que decir que en el evento que se sientan que no hay garantías, hay controles judiciales a lo que vaya a ser el Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? Está la acción de tutela y hay otro tipo de recursos de carácter judicial, es decir, existen múltiples controles que permitirán pues garantizar que si hay dudas en cuanto a imparcialidad y demás,
pues se protejan los derechos de quienes son investigados en este momento. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, profesora Carolina Rico, también por haber participado aquí en este importante análisis acá en Cambio de Tema sobre esta noticia que se ha conocido hoy, y es pues este trámite que inicia en el Consejo Nacional Electoral, pues que es la función que tiene, debe hacer su trabajo, y pues entonces deberá estudiar la ponencia de 2 magistrados para saber si se abre o no se abre la investigación formal y si se formulan estos cargos por la campaña del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias.